Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los presentes en nombre del Departamento de Diseño Multimedial. Quiero darle las gracias por su participación en estas nuevas jornadas que nos plantea esta nueva problemática con el aislamiento social y preventivo. Estas jornadas se dan en el marco de las Semanas del Diseño, en conjunto con los otros departamentos, Diseño Industrial y Diseño en Comunicación Visual. Y nada, nos parece un espacio muy importante como para abordar distintas temáticas, reflexiones, y en este caso, bueno, agradecerles la participación al profesor Emiliano Causa, profesor titular de la materia Tecnología Multimedial 2, director del laboratorio MELAP, quien con mucha gentileza nos va a dar una charla sobre nuevas tecnologías, arte, contemporaneidad, rupturas y fronteras. Así que agradeciendo nuevamente al profesor, no quiero interrumpir más y cuando usted lo disponga, profe. Bueno, muchas gracias, Ale. Bueno, un gusto. Obviamente agradezco muchísimo la invitación al departamento de las autoridades de la Facultad de Artes. Nada, la verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado a este evento y de participar. Bueno, en principio, bueno, como ustedes saben, mi nombre es Emiliano Causa. Yo soy, digamos, titular de Tecnología Multimedia 2 en la Facultad de Artes y director del laboratorio MELAB. También soy titular de Informática Aplicada 2 y de Artes Multimediales 3 en la UNA, de Sistemas Dinámicos 2 en la Maestría de Artes Electrónicas de la UNTREF, y también coordino el Media Lab del Centro Cultural de España, Buenos Aires. Así que bueno, básicamente estoy todo el día trabajando de esto y coordinando trabajo de alumnos vinculados a lo que son artes con nuevos medios. Aparte de ser artista, digamos, desde hace 20 años y tener, bueno, con el colectivo Biopus, digamos, muchísimas instalaciones ya montadas a esta altura de partido. Esperen que voy a compartir un poco el escritorio para empezar a hacer mi presentación. Bueno, la idea de esta conferencia era un poco hacer un análisis del cruce entre las nuevas tecnologías, el arte y la contemporaneidad. En principio, yo vengo un poquito trabajando con esta relación desde hace unos cuantos años. Este fue un esquema que presenté hace un tiempo en una charla hace poco. Esperen que me voy a correr, toca. Donde de alguna forma hoy vamos a ver algunas de estas cuestiones que están en este esquema, principalmente las que tienen que ver con este análisis. Pero este esquema que yo hice en su momento, esto es un esquema que vengo trabajando, sobre todo esta parte que la que voy a hablar hoy, desde hace unos cuantos años y que va cambiando mucho porque va cambiando también la relación. Pero bueno, en este esquema particularmente, cuando yo lo hice en su momento, me interesaba mucho esta cuestión de cómo estas nuevas, digamos, estas teorías científicas que aparecen a lo largo del siglo XX y que hacen un cambio paradigmático en la ciencia empiezan a incidir en la cosmovisión del mundo y también en el arte, obviamente. Y esto que está acá, que es para mí, digamos, un análisis de cómo, de alguna forma, la tecnología extiende las fronteras del arte, por lo menos en términos materiales. Mi idea en esta conferencia es ver, en principio, rápidamente este esquema, pero a su vez hacer dialogar este esquema con un análisis eh, respecto de cuáles son las problemáticas que atraviesan el arte contemporáneo, ¿no? Y ver cuáles relaciones se tejen entre la cuestión de la tecnología aplicada al arte, y lo que es el arte desde la mirada del arte contemporáneo. Cuando hice este esquema, hice una clasificación que es la clasificación que va cambiando y seguramente cuando lo haga esto dentro de 2, 3, 4 años va a volver a cambiar. Pero hasta el momento la que más me ha convencido, de alguna forma, ha sido esta clasificación en 4 ejes de avance, que son la de, por un lado, cómo la tecnología modifica la experiencia del cuerpo y la realidad, en este primer eje. Luego, cómo en la tecnología aparecen comportamientos de entidades no humanas, como, digamos, los robots, la inteligencia artificial y la vida artificial, que empiezan a tener sus propias acciones en el mundo del arte, casi en forma autónoma de los hombres, de la humanidad, no digamos hombres.
Y por otro lado, también como, de alguna forma, en este tercer punto, la tecnología ha habilitado el uso de nuevos sistemas y dispositivos de representación vinculados, bueno, a la visualización de información, a la tangibilización de información, y por último, la aparición de nuevos métodos constructivos, sobre todo vinculados a lo que son las técnicas de prototipado rápido, como las impresoras 3D, que también permiten nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas acciones. Entonces vamos a hacer un análisis de esto, un poco viendo algunos trabajos artísticos, y vamos a empezar por meternos con el tema de la experiencia del cuerpo en las nuevas, es decir, el uso de las nuevas interfaces, ¿no? Si entendemos las interfaces como aquello que vincula al cuerpo con el fenómeno, ¿no? En las últimas 2 décadas ha habido un avance muy grande en el campo de las interfaces que ha permitido vincular el cuerpo de otra forma con la experiencia artística. Por ejemplo, vamos a ver esto que está acá, que es... Acá hay un performer. Lo voy a callar un poco porque a riesgo de que no me escuchen bien mientras está el sonido. El performer tiene conectado una serie de electrodos que está vinculado a los músculos de su espalda. Y hay una inteligencia artificial acá que está interpretando los movimientos de su espalda y en función de eso realizando, digamos, motivos musicales ejecutados en el piano, ¿no? El performer está tocando piano. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que está pasando acá es que el cuerpo del performer se extiende por el piano, ¿no? Vamos a escucharlo de vuelta, ¿no? Entonces acá el performer tiene un cuerpo que no solo es humano, sino que también es piano. Hay infinidad de ejemplos de este tipo de interfaces que podemos encontrar en los últimos, digamos, avances de lo que es el arte con tecnología. Y, por ejemplo, esta cuestión del cuerpo extendido a través de las interfaces puede hasta invertir la relación. Este trabajo que le voy a mostrar, digo, si bien no es un trabajo netamente artístico, pero lo que está pasando acá, este es un trabajo de un, digamos, investigador que se llama Pedro López, y lo que hay sobre este hombre es un aparato que cuando uno mete el brazo y toma esa manija, bajan unos electrodos sobre el brazo que hace que uno ya no pueda volver a abrir la mano. Y a partir de ahí, el aparato obliga a la persona a darle manija para alimentar un dínamo que termina haciendo que el aparato funcione. Es decir, el aparato se transforma en un parásito que explota la fuerza muscular humana, ¿no? Pobre el que mete la mano ahí adentro, digamos, es atrapado, ¿no? Y a partir de ahí, su cuerpo está al servicio de este parásito tecnológico, ¿no? Entonces, esto también nos muestra cómo de alguna forma esta relación de la interfase no solamente en un sentido de comunicación del cuerpo hacia afuera, sino que también puede incidir sobre el cuerpo, como bien muestra este ejemplo. Ahora, siguiendo sobre ese mismo eje, y pasamos ya al cambio de experiencias respecto del cuerpo, de la realidad, las interfaces nos permiten vivenciar nuevas realidades, realidades sintéticas. Estoy hablando del campo de la realidad aumentada y de la realidad virtual. No me quiero meter acá a explicar el paradigma de la realidad virtual y la realidad aumentada porque quiero avanzar un poquito más, pero en principio podríamos decir que cuando las interfaces permiten reproducir sintéticamente a través de la imagen, el sonido o también interfaces ápticas, por ejemplo, guantes, ese tipo de cosas, permiten reproducir en forma sincronizada eh, digamos, imágenes, sonidos que engañan a la percepción y producen la sensación de realidad, ¿no? Eso sería una realidad sintética, en este caso, la realidad virtual, la realidad aumentada. En el caso de la realidad aumentada, los elementos virtuales se suman a una realidad física, que es la que percibe en el contexto. Entonces, por ejemplo, hay un artista, Sander Binhoff, holandés, que ha aprovechado lo que es la realidad aumentada geolocalizada, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hace este artista es, acá se fue al MoMA de Nueva York e instaló
en una parte del lobby del MoMA obras, pero estas obras no cuentan con el permiso del MoMA. En realidad es una intervención pública que hace el artista, porque esas obras están geolocalizadas en ese lugar, es decir, hay una aplicación en el celular que me permite vincular la posición de mi aparato por el GPS con una base de datos que me dice qué debería haber en ese lugar, ¿no? Y básicamente lo que termina pasando es que la realidad física del MoMA se aumenta con obras virtuales que el artista metió sin, digamos, el permiso del MoMA, lo cual de alguna forma empieza a plantear ciertas dudas respecto de cómo funciona la soberanía del espacio virtual, ¿no? Porque esto es un espacio que no está relativamente legislado, que en realidad es un espacio privado, porque en realidad tiene que ver con el propietario de esa aplicación de celular y de esa base de datos. Cuando esto se ha compartido, la cosa se va a complicar bastante más, seguramente. Salimos de este eje y pasamos al siguiente eje, al que tiene que ver con el comportamiento de las entidades no humanas, ¿no? Con los nuevos comportamientos. Y, por ejemplo, yo voy a traer acá como ejemplo dos obras de arte robótico. Esta que está acá, que se llama Senseless Drawing Bot, es una obra donde hay un robot que es como una especie de robot grafitero. Esperen que voy a adelantar para que ustedes vean el momento. Esta obra tiene una sutileza bastante interesante, que es que tiene un doble péndulo. Ese doble péndulo no es casual, ni está elegido en forma arbitraria. El doble péndulo es uno de los, digamos, artilugios mecánicos que más se utilizan para ejemplificar los sistemas caóticos. Bien, ustedes saben que un sistema caótico, una de estas teorías que apareció durante, digamos, el siglo XX, es un sistema en el cual, de alguna forma, lo que sucede es que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del sistema hace que haya grandes cambios en el devenir del sistema. El famoso efecto mariposa. Bien, el doble péndulo justamente es un sistema caótico, es decir, si yo largo un doble péndulo desde el mismo lugar varias veces, siempre va a ser algo distinto porque las muy infinitesimales diferencias de grados que pueda haber, de segundos de grado, ¿no? Que pueda haber entre donde yo lo largo, hace que a largo plazo termina variando. ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema caótico es un sistema que si bien es determinista, es imprevisible, como pasa con el clima concretamente. En este caso, este robot tiene un sistema caótico con ese doble péndulo, lo cual hace que algo que nosotros vinculamos al control, como el robot, se termina transformando en algo descontrolado, porque ese robot, digo, no hay forma de controlar el trazo que este robot está haciendo. Digamos, a mí me parece un gesto muy interesante y sutil, porque de alguna forma yo lo veo a este robot emparentado un poquito con el dripping de Pollock, ¿no? Pollock, ¿se acuerdan que trataba como de entrar en trance en esto que hacía del dripping, de gotear sobre los lienzos, sobre las pinturas en el piso? Un poco para que el trazo fuera como una especie de huella de su subconsciente al moverse, ¿no? Había algo también como de la búsqueda de escapar de la racionalidad. Entonces este robot está bastante emparentado con Pollock en esta intención de, a pesar de ser un ser pensado para el control, estar totalmente fuera de control, ¿no? En este sentido. Y vamos a ver otra obra de dos artistas chinos, Sun Xuan y Peng Xu, que se llama Can't Help Myself, que sería algo así como no puedo ayudarme o no puedo impedirlo, digamos, de acuerdo a cómo lo traduzcamos, que básicamente es un robot que está todo el tiempo luchando por mantener un líquido lo más, digamos, limitado posible, ¿no? Dentro de ciertos límites. Algo que constantemente se le está escapando a este robot. Entonces, los artistas dijeron algo así como que el robot metaforizaba un poco esta idea del arte que está siempre como escapándose de los límites, ¿no? Y de vuelta tenemos esta metáfora del robot, este es un robot industrial, ¿no? De los que se utilizan las, digamos, industrias automotrices, eh, pero que acá está haciendo una tarea como absurda, algo que es imposible de sostener,
Es como un equilibrio dinámico que está siempre al borde de romperse y lo hace como no humano, pero digamos con características que nosotros no asociaríamos a un robot que tiene que ver con el cálculo numérico, ¿no? Acá es todo el contrario, este es como que nunca termina de resolver prolijamente esto que se le ha dado como misión, por decir una forma. ¿Se escuchan bien los ejemplos? ¿Se ve todo bien? Bien. Entonces seguimos y vamos a pasar al tercer eje que tiene que ver con los sistemas o dispositivos de representación. En este caso estamos viendo trabajos de un artista de Barcelona que se llama Sergio Albiach, que trabaja haciendo retratos. Vamos a ver acá algunos ejemplos. Los retratos a veces son abstractos, a veces realistas y pintados con diferentes técnicas. Todos tienen algo en común, muestran más que un rostro. Son collages a partir de los datos personales de los retratados. Los pinta un programa de computadora y este es su programador y por ende autor, Sergio Albiach. Me voy a saltar un poquito, pobre Sergio. Perdón. Sí, creo que la posibilidad... Sergio Albiach empleó un software que combina fotografías con instantáneas del telescopio espacial Hubble. También hizo retratos a partir de videos de YouTube, como este de la reina de Inglaterra. Acá de alguna forma aparece esta cuestión de, digamos, la capacidad de procesamiento de la realidad que tiene la informática. Esta cosa de poder digitalizar la realidad y poder procesarla, ¿no? Y esto da la posibilidad de representar múltiples realidades de formas muy novedosas y diferentes, ¿no? Como pasa con este trabajo que es de arte generativo concretamente, en donde el artista utiliza para retratar no solamente la cuestión fisionómica del retratado, sino también datos que tienen que ver con su existencia, con su cotidianidad, con su vida, con distintas cosas, ¿no? El arte generativo, si podríamos considerarlo aquel arte en donde una entidad no humana participa del proceso, pero donde tiene un gran peso sobre las decisiones creativas del proceso artístico. Por ejemplo, si yo utilizo Photoshop para editar una imagen, si bien estoy utilizando un software que es una máquina, es decir, una entidad no humana, pero ese software no está participando en las decisiones creativas que yo estoy haciendo, solamente es una herramienta, ¿bien? Ahora, cuando el software empieza a tomar decisiones que inciden en forma directa respecto de cómo es la estética de lo que se está produciendo, entonces estamos diciendo que estamos haciendo arte generativo, como es el caso de este trabajo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, también el caso de Leo Solás, un artista argentino, un conocido, un grosso total, una de las personas que admiro como artista acá en el país, que hizo este trabajo, se llama 40 monas, que está basado obviamente en la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, y él hace un trabajo de apropiación donde vuelve a ilustrar, digamos, la Mona Lisa, pero a través de sistemas de partículas, que son unos sistemas que imitan, digamos, el funcionamiento de los sistemas complejos, otra de las teorías que entró, digamos, en el siglo XX y que cambió el paradigma de la ciencia, ¿no? Entonces, acá, de alguna forma, Solás toma un tema tradicional del arte, desde una apropiación, pero lo representa a través de un tipo de estética que tiene que ver con una suerte de nueva biomímesis, que más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? Que se produce a partir de este cambio de paradigma de la ciencia, ¿no? Por último, vamos al cuarto eje, que es el que tiene que ver con los nuevos métodos constructivos. Y entonces vamos a ver un trabajo de Michael Hansmeyer. Yo no soy muy bueno para pronunciar los nombres de los artistas, disculpen. Este trabajo se llama Digital Grotesque y básicamente lo que es un trabajo generativo donde el artista, mediante algoritmo, hizo diseñar con un algoritmo toda una estructura arquitectónica muy, digamos, barroca, muy cargada, en realidad como una especie de grotesco, que es como un subestilo dentro de lo barroco. Y bueno, y con estas máquinas de impresión armaron las partes
y terminaron armando como un tipo de estructura que es muy, ¿cómo diría? Muy intrincada, muy compleja, demasiado compleja, que no podría ser, digamos, diseñada por un ser humano, ¿no? Porque tiene como esta cosa muy sutil del cálculo sublime, ¿no? Como el cálculo llevarlo a una cantidad digamos, de combinaciones e interacciones que es muy difícil que esto fuera hecho por un humano. Pero sin embargo tiene también toda una gestualidad que escapa a lo maquinal, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito más adelante, acá esta suerte de pabellón como quedó armado. Tienen no sé cuántos miles de molduras. Bueno, acá está justo dando las cuentas, ¿no? 16 metros cuadrados, dice. Hecho completamente por algoritmo. Y creo que acá dice la cantidad de elementos que tiene. Bien, vamos entonces a seguir. Ahora vamos a meternos un poquito con la cuestión del arte contemporáneo. ¿Me siguen bien hasta ahí? Bien. Yo no soy un especialista en arte contemporáneo ni nada que se le parezca. Es muy difícil ser especialista en el tema del arte contemporáneo porque, bueno, yo me he leído unos cuantos libros recomendados por distintos profesores y profesoras de historia del arte. La verdad que, no sé, de 8 o 9 libros que he leído, no hay dos que digan lo mismo. Es un tema muy complejo porque justamente es un objeto de estudio que está digamos, está produciendo y está en cambio en el mismo momento en que se lo está estudiando, ¿no? Ya eso lo hace complejo. Lo que es más difícil, por lo menos de lo que yo entendí, de esta cuestión del arte contemporáneo, a ver, vamos a hacer una primera distinción. Hay un arte contemporáneo con minúscula y otro con mayúscula. El arte contemporáneo con minúscula es todo el arte que se da en este mismo momento, el que coincide en el tiempo con nosotros. Pero hay un arte contemporáneo con mayúscula que es un tipo particular de arte. Digo, no es el arte que se hace en este momento solamente, sino que es un arte que responde a ciertas premisas. Lo que es muy complejo dentro de este arte es definir cuáles son esas premisas, sobre todo en términos esencialistas. Es decir, es muy difícil llegar a algo como un arte, digamos, así como yo podría decir, no sé, el barroco cumple con estas reglas o el cubismo cumple con estas reglas. Cuando quiero decir algo parecido a un arte contemporáneo se hace muy complejo porque el arte contemporáneo responde mucho a premisas más institucionalistas que esencialistas. Es decir, no está tan definido por el objeto y por las características del objeto como por el marco social en el que ese objeto o ese fenómeno se produce. Bien. Pero lo que es interesante es que si nosotros nos corremos de buscar las características, por ahí empezamos a buscar cuáles son las problemáticas que le interesan a ese mundo institucional del arte contemporáneo, ¿no? Y ahí empiezan a aparecer cosas interesantes como estas que plantea, por ejemplo, Reinaldo Ladaga en el libro Estética de la Emergencia, ¿no? En donde él plantea que hay un cambio de régimen de lo que él está llamando acá el antiguo régimen estético, que sería como el arte tradicional, previo al arte contemporáneo, y lo que sería el régimen práctico, que sería el arte contemporáneo, ¿no? Entonces él dice que, por ejemplo, en el artista, como ustedes ven acá en el cuadro, se produce un cambio en donde deja de ser un especialista en el medio para ser, digamos, como una especie de investigador, ¿no? Fabrica mecanismos, máquinas, sistemas, ¿no? Sale como a buscar distintos medios para realizar la cosa, ¿no? Entonces vamos a ver un primer ejemplo de esta cuestión, como el caso del artista Eduardo Kac, que hizo esta instalación que se llama Génesis. Esta instalación llegó a estar en Fundación Telefónica en Argentina, no quiero decir, pero creo que fue en el año 2006, algo por el estilo. Básicamente lo que él hace es toma un párrafo de Génesis de la Biblia, que acá está en inglés, que es el que le dice algo así como que Dios le da al hombre poder sobre los peces de los mares, las aves de los cielos y toda criatura que repta sobre la tierra. Más o menos dice algo parecido. Y él lo que hizo fue tomó este párrafo, lo tradujo al código Morse, porque dice que el código Morse es uno de los pocos códigos internacionales, universales, y luego, bajo unas reglas, lo tradujo a las bases del ADN, es decir, las 4 letras de las que está hecha la vida, que son la adenina, la timina, la citosina y la adenina, ya dije, la guanina. Bien, entonces, Eduardo Kac no es un ingeniero, digamos, un ingeniero genético, ni un especialista en genética.
todo esto lo manda a hacer un laboratorio. Básicamente, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que esto lo pasaran a bases de ADN biológicas y se lo injertaran en la estructura genética a bacterias de Escherichia coli, ¿no? ¿Qué es lo que está acá en una cápsula de Petri y que se ve proyectada sobre esta pared, ¿no? Acá está la cadena de ADN que le fue injertada a las bacterias y acá está el párrafo original del Génesis de la Biblia, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá el público puede bombardear con luz ultravioleta a estas bacterias y estas bacterias sufren mutaciones en su estructura genética que luego, por ejemplo, cuando se vuelve a tomar el código de ADN, el extracto correspondiente al párrafo, se lo decodifica al Morse y se lo vuelve a decodificar al inglés, vamos a ver que, por ejemplo, la letra A, esta era la letra M de man y fue cambiada por una mutación que sufrió la bacteria. Es decir, él está transformando un texto en una porción de algo vivo, se lo injerta algo que está vivo, se modifica la estructura genética esa por este bombardeo de luz ultravioleta y vuelve a decodificar y obtener de vuelta el texto poético, ¿no? Entonces acá hay una posibilidad de escribir la vida que es de alguna forma la que está denunciando Eduardo Kac. Concretamente Eduardo Kac se está haciendo con ese poder que en ese párrafo de la Biblia le da a Dios, de alguna forma, de hacerse con al dominio de los seres y lo está aplicando para escribir sobre ellos, ¿no? Hay un gesto muy irónico en esto que hace, ¿no? Pero bueno, en este trabajo está claro que Eduardo Kac no tiene más que ver con esta figura del artista al estilo Miguel Ángel o Caravaggio, o digamos, todo este tipo de artistas virtuosos de una técnica en particular. Es más, alguien que idea, ¿no? Que plantea propuestas y que en todo caso empieza a buscar el artista contemporáneo quién la puede realizar, ¿no? Esta obra también se mete con un concepto que es el de la traducción, que Nicolás Borriot en su texto Radicante de alguna forma comenta. ¿No? Leo esta cita que dice, en vez de producir un objeto, el artista trabaja en el desarrollo de una cinta de significaciones, en la propagación de una longitud de ondas, en el modular la frecuencia conceptual en la que un público descifrará sus propuestas. Una idea puede pasar así de lo sólido a lo flexible, de una materia a un concepto, de la obra material a una multiplicidad de extensiones y declinaciones. Arte de la transferencia, se transportan datos o signos de un punto a otro y este gesto expresa nuestra época mejor que cualquier otro. Traducción, traslación, transcodificación, paso, desplazamiento normado son las figuras del transferismo contemporáneo. Porque Borria plantea que en esta época de globalización, donde hay más seres humanos moviéndose el planeta que en cualquier otra época anterior, ya sea por un turismo democratizado, por los éxodos producidos por las guerras o por cuestiones laborales y económicas, se produce una, y también por el tema de las conexiones de las redes, como la red de Internet a nivel global, se produce una multiculturalidad a nivel mundial muy impactante y muy fuerte, pero que también tiene que ver con un mercado que se expande y que también arrasa con las culturas regionales, ¿no? Pero él dice que de alguna forma en esta globalización, en esta mundialización, yo sé que son términos relativamente opuestos por un momento, la figura de la traducción es como un imperativo ético, porque dice que la traducción es lo necesario para hacerse conocer y conocer realmente al otro desde su cultura diferente, siendo que desde la posmodernidad en adelante ya no existe una verdad absoluta o una verdad central, ¿no? Entonces, él de alguna forma estos trabajos de traducción los ve dentro de esta lógica de la traducción, transcodificación y traslación que él plantea, ¿no? Nuevamente, bueno, acá Andrea Giunta vuelve también con esta idea, ¿no? Lo que dice es que en el arte contemporáneo no existe un lenguaje como existía previo, ¿no? En el lenguaje de la pintura, de la escultura, bueno, ahora no, ¿no? Ahora los materiales son muy diversos y pueden ser, digamos, de todo tipo. Otra cosa que plantea acá Reinaldo Ladaga es la de una obra, ¿no? La obra dice pasa de producirse con bordes estrictos a ser, digamos, algo que se mete en ecologías culturales, comunidades experimentales, procesos abiertos, ¿no? Desaparece el límite entre la obra y la realidad. Y por otro lado dice que también desaparece el estudio del autor, del artista, ¿no? Porque pasa de producir en el aislamiento a producir en medio de la vida real, en un contexto conectado, ¿no? Y entonces, por ejemplo,
este trabajo, CEFT One sería, ¿no? De Iván Puig y de Andrés Padilla Domene, que son dos artistas mexicanos. Es un muy buen ejemplo, vamos a verlo. En México se privatizó el Sistema Nacional de Ferrocarriles en 1995. Con ello se canceló el servicio de pasajeros porque no era negocio. Quedaron cerca de 9.000 kilómetros de vías de tren en desuso y muchas poblaciones incomunicadas. Tenemos menos vías que hace 100 años. Decidimos investigar de cerca qué estaba pasando en los espacios ferroviarios abandonados. ¿A dónde llevarían todos estos caminos? Necesitábamos un vehículo que sirviera para transportarnos con todas nuestras preguntas por las vías. Fabricamos una nave espacial, un dispositivo de investigación para emprender una exploración hacia el espacio interior del país. Su diseño retoma la idea de futuro que se tenía en el pasado y hace una paráfrasis de las exploraciones espaciales. La sonda de exploración ferroviaria tripulada tiene fuselaje de aluminio y está equipada con tecnologías de ubicación espaciotemporal que fusionan lo análogo y lo digital. A bordo de la CEFT-1, mi hermano y yo exploramos durante un año vías de tren abandonadas por todo el territorio mexicano. Ahí comíamos y dormíamos, nos convertimos en ferronautas. Hicimos el ejercicio de retransitar los caminos por los que el ferrocarril solía pasar propagando la promesa del futuro. La CEFT-1 está equipada con un sistema high rail que le permite viajar sobre las vías. Bueno, acá lo que está pasando es que estos dos artistas construyeron esta, digamos, esta suerte de pseudonave espacial, ¿no? Y ahí lo que hicieron fue apropiarse de este imaginario de la carrera espacial de la década del 70, ¿no? Que estaba, digamos, si nosotros pensamos, en el 70 fue hasta donde llegó, de alguna forma, el relato de la modernidad que tiene que ver con el progreso, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente en el año 73 se produjo la caída del, digamos, la caída del petróleo, la noción de que el petróleo ya no era ilimitado y por ende las reservas del mundo no eran ilimitadas, y esta idea de progreso ya entró en crisis, ¿no? Que es un poco el arranque de la posmodernidad. Entonces ellos se apropian de esta idea de la modernidad que tiene que ver con el progreso ilimitado, ¿no? Esta idea de que el hombre podía avanzar sin límite alguno en tanto hubiera conocimiento y hubiera, digamos, posibilidad de crecimiento económico, ¿no? Entonces, el límite... Y ese mito del progreso que empieza a caer, ellos lo representan a partir de los despojos que ha dejado el neoliberalismo, por decirlo de una forma, en México, ¿no? O el capitalismo en México, con esto de que ha pasado de estas vías que se han abandonado. Y es muy interesante porque los artistas no están en un estudio haciendo una obra. Ellos son exploradores y son parte de la obra de toda esta acción. Esto no se expone en una galería o en un museo, ¿no? Sino que se hace como una bitácora de este viaje en internet, donde la gente le pone cosas, ellos van tomando muestras de cosas que encuentran. Entonces acá, digamos, el arte tiene que ver con una acción que está muy intrincada con la vida real, ¿no? No es un hecho aparte, no es una cosa que se produce en un lugar de aislamiento. Acá aparece también otra cosa, bueno, un poco lo que está hablando acá Jasmine Adler, que dice, bueno, la intención del proyecto era visibilizar las ruinas del programa modernizador en los territorios de la región, designada por los artistas como ruinas modernas, ¿no? Las cuales nos exhortan a reconsiderar tanto el ritmo lineal del progreso como la alianza construida en Occidente entre las nociones de progreso y modernidad. Un poco esto que estaba diciendo. Ahora, si vamos acá de vuelta un poquito, volvemos acá al tema de los análisis de Reinaldo Ladaga, vemos también que en el tema del público aparece una modificación en donde el público deja de ser un espectador, ¿no? Que está ajeno a la obra, observándola desde afuera, para ser una parte que participa de la obra. Y en este punto, el arte interactivo, particularmente con tecnología, ha ofrecido muchos cambios. Acá me voy a poner autorreferencial y traigo una obra de mi colectivo, ¿no? Proyecto Biopus, una obra que se llama Sobra la Falta, que hicimos en el año... Es un proyecto que presentamos en el año 2005 y que terminamos realizando después de premiada en el 2007, que básicamente es un robot que dibuja en el piso con la basura que la gente lleva. Esta obra surgió después de la crisis del 2001 en Argentina, donde en Buenos Aires y la región del Gran Buenos Aires, bueno, yo soy platense, en realidad vivo acá en La Plata, pero trabajo en Buenos Aires, se empezó a ver gente comiendo la basura, juntando, estos son mis compañeros de colectivo de ese momento, Matías Romero Costa, que sigue estando conmigo, y Tarcisio Pirota, bueno, que se fue del colectivo hace un tiempo, ¿no?
uno lo que veía en Buenos Aires, gente que estaba comiendo la basura, gente que, digamos, vivía con casas hechas de basuras y gente que vivía de recolectar basura. No ha cambiado mucho la cosa, desgraciadamente en los últimos años tampoco. Pero bueno, de alguna forma esta obra, cuando hicimos el proyecto, lo que planteaba era que pensar una obra de arte con tecnología en un país donde la gente se muere de hambre nos parecía un absurdo. Un poco de ahí arranca la propuesta del proyecto, ¿no? Entonces, lo que se nos ocurrió hacer como obra justamente era una obra en donde un robot tratara de sacar algo positivo de la basura y tratara de hacer arte desde la basura. Lo cual es un gesto irónico porque de alguna forma es un absurdo esto de que el robot tratara de hacer arte con la basura y que era como una especie de parodia de nosotros mismos tratando de hacer arte con tecnología en un país donde la gente se muere de hambre. Un poco ese era el planteo de fondo. Pero en esta obra, el público no solamente mira lo que hace el robot, sino que trae la basura con la que concretamente el robot hace su arte. Entonces, ya hay una participación del público respecto de la cuestión material, ¿no? Pero también tenemos otras obras como esta obra de George LeGrady, llamada Pocket Full of Memory, en donde el público, pues, digamos, lo que hace es Pocket Full of Memory significaría bolsillos llenos de recuerdo, ¿no? Entonces la gente saca lo que tiene en su bolsillo, los mete dentro de este escáner y luego le da una valoración que es subjetiva a esos objetos, ¿no? Esto que está diciendo, ¿no? Si tiene mucho uso, si es natural, personal, tiene que ver con la moda o no, si es muy útil, este tipo de cuestiones. Y hay una red neuronal que clasifica los objetos que la gente lleva en función de esta, digamos, suerte de valoración personal que hace las personas. Entonces uno ve asociados elementos que parecerían de entrada, que son muy disímiles, pero que están relacionados por el tipo de valor que les da la persona que lo llevó, ¿no? Puede haber casos más extremos donde el público, digamos, participa de la obra, como en el caso de Inferno, una obra de Bill Bourne, que estuvo acá en Buenos Aires hace 2 años o 3, en el Centro Cultural San Martín, en donde el público pone el cuerpo concretamente. Básicamente esta gente que estamos viendo acá es gente del público a la que le ponen un exoesqueleto que le mueve los brazos, ¿no? Y parte de la espalda. Ellos pueden caminar libremente, pero lo que termina pasando es que hay, junto a un disc-jockey que produce la música, hay una suerte de performer que tiene una marioneta en donde modifican esa marioneta lo que quiere que le pase al público. Fíjense. Vamos a ver un poquito. La música está muy fuerte, es un sonido industrial, muy invasivo. Básicamente el artista se adueña del cuerpo del espectador, ¿no? O sea, estás totalmente aturdido y tomado por esta máquina. De hecho, al público que participa le advierten, digamos, le preguntan si tienen problemas de espaldas, porque realmente es heavy lo que les pasa a nivel corporal. Si tienen dolor de espaldas no pueden participar, de hecho, ¿no? Pero hay trabajos muy interesantes también que aprovechan esta cuestión de la participación del público desde el sentido de la acción. Concretamente, esto es una obra de Leo Núñez, otro artista argentino que también admiro mucho, otro conocido amigo, que lo que hizo fue una instalación en la que el público tiene que juntar unos papeles del piso y tirarlos para arriba tipo festejo de cancha, por decir una forma. Pero tiene un lado bastante oscuro, porque en realidad este trabajo se llama desilusiones ópticas. Lo que pasa es que cuando la gente tira los papeles hacia arriba, hay un sistema que captura de movimiento esos papeles y proyecta sobre la pared imágenes de desaparecidos. Es una clarísima alusión al Mundial del 78, en el que la gran parte de la sociedad argentina festejaba el Mundial de Fútbol, mientras en los centros de detención, digamos, de los militares estaban siendo torturados y desaparecidos muchas personas, ¿no? Como bien sabemos acá en Argentina. Entonces, acá hay una clara denuncia, y es muy interesante este gesto del artista de hacerte participar del absurdo, ¿no? De
este festejo, ¿no? Este festejo que se lleva por delante las vidas de aquellos que desaparecieron, ¿no? Entonces hay una cosa es ver esta obra, pero otra cosa es ser partícipe de la obra. Hay algo muy visceral que pasa en la obra con el público, ¿no? En este sentido. Dentro de esta misma lógica y dentro de esta estrategia de la denuncia, que también tiene mucho que ver con gran parte del arte contemporáneo, tenemos también esta obra de Rafael Lozano Emer, un artista franco-mexicano. No, franco no, creo que es canadiense y mexicano. Que está hecho en alusión a estos 43 estudiantes desaparecidos de hace unos años atrás. Básicamente lo que la obra hace es espera que llegue público, y cuando aparece alguien del público, tiene siempre la imagen de los 43 desaparecidos, pero cuando aparece alguien del público, la obra empieza a hacer un reconocimiento facial de la persona que está viendo la obra. ¿Para qué? Bueno, que ahora lo estamos viendo, justo a eso, ¿no? Llegó esta persona y la obra empieza a hacer un reconocimiento facial. ¿Para qué? Para buscar entre el público a los desaparecidos. O sea, básicamente lo que está haciendo la obra es que está todo el tiempo buscando a los desaparecidos y encuentra, digamos, en el público como un nivel de match, digamos, ¿no? Un nivel de similitud entre las personas y algunos de los desaparecidos. Y te dice cuál es el nivel de similitud. Es una obra muy dura, ¿no? Porque, digamos, mientras uno está yendo a ver la obra sigue buscando a los desaparecidos, ¿no? Y esto es muy, digamos, y produce en el público, en esta cosa de empezar a buscar el desaparecido en mí como público, produce una identificación dejándome claro que yo podría ser uno de ellos, ¿no? Lo cual es también muy fuerte como discurso. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Entiende? Bien, vamos a seguir entonces. Saliendo un poco de los planteos de la daga, me voy a meter ahora con un texto muy lindo de esta académica, creo que es mexicana, María Andrea Giovine Yáñez, que encontré hace poco, que se llama Paradojas del arte contemporáneo. Es un texto muy cortito, muy fácil de leer, una suerte de paper. Se ve que es parte de un congreso que hubo de discusión sobre el tema, pero a mí me gustó mucho porque explica de una forma muy sintética ciertas problemáticas que son rectoras dentro del mundo del arte contemporáneo. Y es lo que más se acerca a una suerte de mirada esencialista respecto al arte contemporáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque ella plantea que hay algunas paradojas, 6 plantea, que son, por ejemplo, la paradoja de la desestetización, la paradoja que tiene que ver con el arte alejándose de esta idea de la belleza, ¿no? La paradoja de la ruptura, que tiene que ver con un arte que cada vez más tiene como imperativo romper con la tradición, y en el caso del arte contemporáneo, esto que arrancó en las vanguardias se lleva a un extremo muy fuerte, donde cada vez el nivel de ruptura es más exigente. Habla también de una paradoja de la desmaterialización, un poco que viene como herencia del arte conceptual, ¿no? Donde el objeto se diluye y se presenta la idea como obra. Esperen un segundito, voy a tomar un poco de agua. La paradoja de la trascendencia, ¿no? En donde el arte contemporáneo viene cada vez más trabajando con materiales precarios y perecederos que hacen, digamos, pensar que ya las obras no van a durar siglos como podían ser las obras renacentistas. La paradoja de la mediación, en donde cada vez las obras requieren más, digamos, texto paralingüístico y cada vez más textos de apoyo que expliquen de qué va la cosa, porque si no se hacen como muy herméticas y a veces hasta imposible de entenderla. Y la paradoja de la legitimación, que un poco acá dice de forma casi irónica, dice, el artista existe porque existe el museo y no al revés, ¿no? Donde cada vez más hace falta que el artista esté legitimado por una institución del arte contemporáneo, ¿no? Ahora, una cosa que cabe aclarar, y está muy bien, es que ella no habla de las características, sino que habla de paradojas. ¿Por qué? Porque muchas de estas problemáticas que se plantean, en realidad muchas veces hasta se dan vueltas, es decir, se invierten. Uno, por ejemplo, habla de la desmaterialización del arte contemporáneo y de pronto encuentra obras que son inmensas y que están repletas de una materialidad que es casi aplastante, ¿no? Entonces, la desmaterialización no es tal.
lo primero que podemos decir es que en realidad uno podría encontrar que muchísimos trabajos de arte contemporáneo no respetan muchos de estos criterios, por decirlo de una forma, pero lo que es interesante entender es que estos criterios forman parte de un imaginario del arte contemporáneo. Bien, que si bien las obras después no terminan cumpliéndolo del todo, pero algo de esto siempre está dando vuelta alrededor de la cuestión de la contemporaneidad, ¿no? Entonces vamos a analizar un poco esto al interior también, algunos de estas paradojas o problemáticas al interior del arte con tecnología, ¿no? Y podríamos arrancar un poco con la paradoja de la ruptura, concretamente. Casi gran parte de los trabajos que estuve mostrando cumplen, digamos, tienen que ver con esta cuestión de la ruptura, que es esta idea de romper con lo que se pensaba que puede ser el arte, ¿no? Entonces, gran parte del arte contemporáneo trata de alguna forma con hacer algo que uno no vincularía con el arte, o algo que uno hasta pensaría como diametralmente opuesto al arte y que entra dentro del arte. Por ejemplo, acá podemos ver este trabajo de este Beatnik, se llama, es un colectivo holandés, ¿no?, de arte mediático, ¿no? Hizo esta obra que se llama Random Darknet Shopper, ¿no? Entonces, vamos a verla. ¿De qué trata esta obra Random Darknet Shopper? Esta obra es un bot, es decir, no es un robot físico, sino que es un algoritmo que funciona de forma autónoma, podríamos decir, que es el que vemos funcionando en este momento por acá, que lo que está haciendo es, a esta obra se le da 100 bitcoins, que es una moneda, una criptomoneda, hoy en día de un valor bastante alto. Entonces se le da 100 bitcoins por semanas para que gaste. Y la obra va a lo que es la Deep Web. ¿Qué es la Deep Web? La Deep Web es una parte del Internet, una parte muy grande del Internet, que en realidad lo que tiene es como ciertos protocolos de funcionamiento a través de ciertos software que hace que sea imposible rastrear de las direcciones IP de las personas que están dentro. Lo cual hace que uno se pueda meter en la Deep Web, requiere un conocimiento importante, esto es algo más como de hacker, no es de un usuario común y corriente, no es algo que vos te metes en el Chrome o en el Safari o en lo que sea para meterte, ¿no? Es algo que hay que descargarse cierto software, hay que hacer una cosa bastante compleja, pero es una parte de Internet en donde la gente puede hacer cosas en forma totalmente anónima. Entonces, sirve tanto a fines, digamos, legítimos, entre comillas, como la prensa libre, por ejemplo, sobre todo en países tiránicos donde el Internet está muy vigilado, periodistas que pueden mandar información sin que los gobiernos se enteren, pero también sirve para tráfico de cosas ilegales como pueden ser armas, narcotráfico y hasta trata de personas, o sea, sirve para de todo tipo de cosas. Entonces, básicamente lo que hace este bot, no robot, es que con 100 Bitcoin sale a hacer compras al azar en la Deep Web y cada cosa que compra la pide que se la manden por correo a la galería de arte. Entonces la muestra es esto que estamos viendo acá, que es como estos estantes donde están las compras que van llegando. Y aparecen todo tipo de cosas, desde ganzúas para robar autos, paquetes, digamos, cosas para traficar drogas y esconderla, manuales de cómo salir libre de determinadas cosas, también cosas legales, qué sé yo, atados de cigarrillos, Viagra hecho en la India, digamos, aparecen cosas muy, muy extrañas, ¿no? Entonces la obra de arte, la muestra, es lo que este robot compra casi, por decirlo de alguna forma, casi legalmente, ¿no? O sea, por decir... Entonces es muy interesante porque acá hay de vuelta, una entidad no humana que está haciendo algo ilegal, pero bueno, como lo hace al azar, ¿no? Y es mostrado como obra de arte. Dice Borrión el Radicante, ¿no? El carácter deliberadamente transitorio de la obra de arte no se afirma en la forma. Esta puede ser a veces duradera y sólida, y ya no se trata de afirmar la supuesta inmaterialidad de la obra de arte 40 años después del arte conceptual, ¿no? Hablando de la desmaterialización. La desfechitización del arte no tiene que ver con su estatuto de objeto. Las mercaderías estrellas de nuestro tiempo no lo son, como bien lo recuerda Jeremy Rifkin. No, ese carácter transitorio e inestable queda representado en las obras contemporáneas por el estatuto que estas reivindica en la cadena cultural, el estatuto del acontecimiento o de réplicas de acontecimientos pasados. Lo que dice Bourdieu es que el acontecimiento es algo que genera
un pliegue en la cultura, ¿no? Hace las cosas a partir de un acontecimiento cambian, lo trae de lejos esto de alguna forma, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, podemos citar como hay muchos trabajos que tienen que ver con esta cuestión del acontecimiento, como esta obra que hizo en el año 2000, Eduardo Kac, que se llama GFP Bunny, en donde él lo que hizo fue hacer un conejo transgénico, en donde se le injertó un fragmento de ADN que venía de una medusa que era fluorescente, y este conejo supuestamente era fluorescente cuando se veía con luz ultravioleta. Digo supuestamente porque este conejo desató, por ser un mamífero ya bastante complejo, ¿no? Desató todo un problema de bioética muy importante y el laboratorio lo terminó secuestrando. Entonces Eduardo Kac nunca pudo sacarlo del laboratorio. A partir de ahí generó toda una acción de liberen a Alba, el conejo se llamaba Alba. Moraleja, es como un mito dentro del arte electrónico que nadie sabe si el conejo alguna vez existió o no, ¿no? Pero que fue acontecimiento, lo fue, sin duda. Podemos hablar de trabajos como los de Stellark, que es otro también de los heavy metal, diría yo, del arte tecnológico a nivel internacional, un australiano, que llegó a implantarse un nuevo oído biológico en el brazo, lo hizo hacer con un tejido sacado de él y cultivado, ¿no? con ¿se llama? Ingeniería tisular, ¿no? Sobre la cuestión de los tejidos, y se lo hizo implantar y su proyecto era implantarse un micrófono en ese oído que transmitiera por internet todo lo que el oído escuchaba para que cualquiera en el mundo pudiera escucharlo. Tengo entendido que tuvo problemas con ese oído, después a nivel médico creo que se lo tuvo que sacar. Están los casos de las intervenciones quirúrgicas, las cirugías plásticas que se hace la artista francesa Orlan, muchas veces tratando de imitar ciertas, digamos, gestos o características faciales de pinturas muy famosas del Renacimiento o cosas por el estilo, pero bueno, la obra es la intervención sobre su propio cuerpo, ¿no? También una cuestión muy fuerte. O este trabajo del colectivo Itoy, Mission Eternity, en donde hicieron todo un ritual funerario y entonces arreglan con personas que son adultas y que están relativamente cerca de la muerte, obviamente nadie sabe quién está más cerca de la muerte que no, pero van coordinando con ellos, les empiezan a hacer entrevistas, todo con el acuerdo de estas personas, ¿para qué? Para que al momento de morirse, ellos lo que hacen es, arman toda una serie de memorias de esas personas y las alojan en lugares en internet de personas que dan voluntariamente parte de la memoria de su computadora para alojar esas memorias y tienen una suerte de sarcófago, le llaman eso, que es un contenedor, al estilo contenedor marítimo de esos que se transportan cosas para exportar, lleno de unas pantallas donde se ven imágenes de estas personas muertas, o sea, armaron todo un ritual funerario nuevo y hasta en algunos de estos lugares llegaron a poner restos de esas personas, ¿no? Cenizas, por ejemplo. Y un proyecto a 15 años, una locura dentro de lo que es el arte. O el caso más extremo ya de este artista científico, está muy en el borde ya de la cuestión del arte, que se puso a hacer plastinación de cuerpos, ¿no? de personas que murieron, y ha hecho estas obras, acá en Buenos Aires uno que se llamaba Bodies, donde parece que tuvo más posibilidades éticas de mostrar por el lado científico que por el lado artístico, pero bueno, estamos hablando de otro caso también como muy extremo, ¿no? Ahora, si vamos a la cuestión de la trascendencia, para salir un poco del eje de la ruptura, a mí me interesa esta obra de Diego Alberti, otro artista argentino, amigo, otra persona que también admiro en ese sentido, que hizo esta obra que se llama Miles de Millones, en donde lo que él hizo fue codificar un poema que él escribió con una clave que tiene 128 bits. Esto hace que las combinaciones posibles de claves para desencriptar es este número inmenso, impronunciable que está acá abajo, ¿no? Que es, digamos, 2 elevado a la 128. Si ustedes se fijan, acá yo iría por millón, billón, trillón, esto es como cuatrillones, ¿no? Es una cosa, es un número impensable. Si les voy a mostrar un video cómo funciona. Lo que está haciendo el aparato es que está constantemente buscando
ahí está, ¿no? Buscando combinaciones de bits para poder desencriptar el poema y mostrarlo. Pero el problema que tiene es que este número es tan, pero tan inmenso, que si esta computadorcita hiciera, supongamos, 1.000.000 de operaciones por segundo, y tradujéramos después el número en minutos, horas y días, y años al final, el número sería tan inmenso que supera la cantidad de años que tiene el universo, y es más probable que se termine la vida y el universo a que se desencripte esto, ¿no? Entonces, paradójicamente es una obra para durar más que el universo, de alguna forma. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Está ahí? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a la cuestión de lo que tiene que ver con la mediación, ¿no? Un poco lo que plantea esta académica mexicana es que cada vez más obras requieren de alguna forma ser mediadas y ser explicadas, ¿no? Acá voy a traer este trabajo de Janet Edelman, que es un trabajo, bueno, Tsunami Series. Esta es una artista que hace instalaciones, mega instalaciones, porque son unas redes, tipo red de pescar, que están a su vez como mapeadas, iluminadas, pero que tienen una envergadura, tienen tamaño de metros, ¿no? De cientos de metros hasta quizás. Entonces, es conocida por hacer de alguna forma como las esculturas casi más grandes del mundo. Vamos a mostrarles el trabajo de este trabajo que se llama Tsunami Series. Que por ejemplo, lo que van a ver acá, lo que está diciendo acá es que un tsunami en Japón que acortó la duración del día en 1.8 microsegundos. O sea, para que se den una idea de la fuerza que tuvo ese tsunami, ¿no? Ese terremoto que después produjo el tsunami. Y esto que ven acá, que es la huella del tsunami, ¿no? De alguna forma, cómo el tsunami desplegó su energía, una energía tan fuerte que logró mover el planeta y cambiar la duración del día en 1.8 microsegundos. Es muy poquitito, pero bueno, movió el planeta, ¿no? Entonces ella toma esa huella del tsunami y la reproduce en esta suerte de escultura hecha con redes, ¿no? Que está instalada ahí. Fíjense, bueno, el tamaño, ¿no? Es un tamaño bastante importante. Bueno, y hace lo mismo en varias ciudades del mundo. Acá tomó otro, el tsunami, digamos, el terremoto de Chile, que cortó también en 1.26 microsegundos la duración del día. Y de vuelta ahora va a obtener la huella. Bien. Y la reproduce. Acá vemos un nuevo ejemplo de obra de este artista, pero en este caso se asoció con otro artista que se llama Aaron Koblin, que es bastante conocido por hacer, digamos, obras de arte vinculadas a visualización de información. No es nada casual que se hayan asociado, digamos, los dos están de alguna forma representando fenómenos naturales y cosas de ese tipo. Y acá básicamente lo que hizo fue Aaron es que armó un sistema que permite que el público ahora intervenga ya sobre la escultura con los celulares, ¿no? Entonces la gente puede generar como estos trazos que se vuelcan sobre la escultura. A ver si la podemos ver. El público puede ver la escultura en 3D en su teléfono y puede decidir dónde interviene, y eso es lo que termina pasando. Entonces acá otra vez la cuestión del público participando de la obra. Vamos a meternos ahora con el último, otro de los puntos que plantea, se llama Giovine Yáñez, que es el tema de la legitimación, ¿no? Donde dice que el artista existe mientras existe el museo y no al revés. Uno de los temas del arte contemporáneo es que el arte contemporáneo tiene una esfera de legitimación muy cerrada, digamos. Es un arte que tiene que ver mucho con una institución, ¿no? De hecho, Terry Smith en su libro ¿Qué es el arte contemporáneo?, en un momento dice, voy a citarlo, dice, si nos preguntamos qué es el arte contemporáneo, entendido por ello, el arte contemporáneo, lo pone con mayúscula ahora, dice, la respuesta es obvia y más o menos la misma desde 1980.
Dice, el arte contemporáneo es la red institucionalizada a través de la cual el arte de hoy se presenta ante sí y ante los distintos públicos del mundo. Se trata de una subcultura internacional activa, expansionista, proliferante, con sus propios valores y discursos, sus propias redes de comunicación, sus héroes, heroínas y herejes, sus organizaciones profesionales, sus eventos clave, sus encuentros y monumentos, sus mercados y museos, en síntesis, sus propias estructuras de permanencia y cambio, ¿no? Digo, básicamente lo que estoy diciendo es que el arte contemporáneo es lo que la gente de la institución de arte contemporáneo dice que es arte contemporáneo, ¿no? Esto plantea realmente un problema y muchos artistas de alguna forma recurren a una estrategia muy interesante que es la de lo anti-institucional como forma de legitimación. ¿Por qué? Porque, como comenta acá Andrea Giunta de vuelta en el texto Cuándo empieza el arte contemporáneo, que es un texto muy lindo que se puede encontrar en internet, dice ella, la crítica de las instituciones artísticas recorre muchas de las articulaciones de la contemporaneidad en el campo del arte. La señalización de su poder, de su capacidad para establecer qué es y qué no es arte, se gestó al mismo tiempo que el arte se secularizaba respecto de otros poderes, la Iglesia, el rey y el Estado. Paulatinamente las instituciones fueron estableciendo su poder para determinar qué obras podían ingresar al mundo del arte. Los artistas tempranamente se rebelaron. En torno de las obras rechazadas del Salón de París se gestaban sistemas de identificación y solidaridades basada en la idea de que el artista que socavaba las bases del lenguaje establecido era incomprendido y rechazado. El cuestionamiento de los parámetros del salón fue central en la configuración de la idea de vanguardia y de arte moderno. El antiinstitucionalismo, tal como lo señaló Peter Burger, muchos años más tarde, constituye uno de los rasgos más activos en la definición de la vanguardia. Entonces acá aparece un conflicto muy interesante entre esta problemática de la ruptura y la problemática de la legitimación. ¿Por qué? Porque de alguna forma la ruptura con la tradición, que es una de las características del arte contemporáneo, entra en conflicto con esta lógica de la legitimación. Y muchas veces las instituciones, cuando se encuentran contra alguien que los está tocando como institución, casi se ven en la obligación de integrarlos dentro de su propia esfera. Es un poco lo que pasó, por ejemplo, con este trabajo, no así, digamos, en este momento, que es otro trabajo de Sander Binhoff, este holandés que les mostré que trabajaba con intervenciones de realidad aumentada geolocalizada, y que trabaja, bueno, ya con un montón de artistas. Este Tamiko Tiel tiene también una historia con otra obra que hizo también de arte de realidad aumentada geolocalizada, criticando a Damian Hirst, uno de los héroes del arte contemporáneo, ¿no? Entonces, básicamente lo que hicieron ellos fue esta intervención que se llama manifestar, ¿no? El AR es de Augmented Reality, ¿no? De realidad aumentada. ¿Y qué es lo que hicieron? Básicamente intervinieron virtualmente un pabellón ¿cómo se llama? De la Bienal de Venecia. Particularmente lo hicieron tomando, son artistas que fueron rechazados de la Bienal, porque no pudieron ingresar a la Bienal, y entonces ellos tomaron lo que sería como el pabellón Giardini de la Bienal de Venecia, ¿no? Tiraron unos panfletos para avisarle al público que se podía conectar a internet para ver las obras, y entonces la gente se conectaba con el teléfono celular y veía las obras de estos artistas que no habían sido aceptados en la Bienal de Venecia. Acá está el panfleto, ¿no? Y fíjense la estrategia. El panfleto lo ponen como paremos con esta intervención virtual, ¿no? Lo ponen como si fuera un escándalo. Utilizan la lógica del escándalo como una forma de tirar el anzuelo para que el público vaya a ver la obra, ¿no? Entonces, entre medio de esta bienal organizada por la Bienal de Venecia, aparecen estas obras virtuales, ¿no? O un caso casi igual de extremo, que es el que se dio con esta obra de un colectivo de arte electrónico que es muy famoso, que es este 010010, bueno, este nombre interminable, que son dos artistas, creo que son italianos, muy conocidos dentro de lo que es el hacktivismo y de lo que es el arte, digamos, hacker, del net art, en donde ellos lo que hicieron fue un virus informático que atacó al servidor de la Bienal de Venecia, creo que fue la novena o la séptima, no sé cuál fue la Bienal, la 53ª, perdón, y ganó el primer premio de la Bienal, ¿no? O sea, la Bienal tomó el golpe,
¿no? De alguna forma, y terminó premiando la obra al interior, ¿no? Entonces, esta lógica, digamos, de lo institucional entró en funcionamiento con este trabajo. Y ahora, saliendo un poco para ir yendo hacia el final de la conferencia, me voy a meter con otra cuestión que trae el arte, digamos, con tecnología contemporáneo, que es la imposición de una estética que tiene que ver con lo biomimético, pero lo biomimético desde una nueva concepción de la naturaleza. Leo Solás, acá en este texto, dice, creo que estamos necesitados, el texto es Generatividad y molde interno, que lo pueden encontrar publicado en un libro que compilé, que está libre en internet, que se llama Invasión Generativa, lo pueden buscar. Leo Solás dice, creo que estamos necesitados de un nombre para eso que viene después de la modernidad, pero que no es la posmodernidad. Una manera de actuar y de concebir el mundo que sustituye estructuras jerárquicas por sistemas complejos, principios globales por reglas locales, control centralizado por autoorganización, planificación por experimentación, conjuntos por redes, identidades por relaciones, unidad por multiplicidad y un largo etcétera, ¿no? Esto viene de la mano de un montón de cambios paradigmáticos que se producen en la ciencia, como la teoría del caos, que ya la nombramos, los sistemas complejos, que también lo nombramos, la geometría fractal, bien la mecánica cuántica, y etcétera. Bueno, la relatividad general también, obviamente. Entonces, todos estos cambios que golpearon, digamos, al modelo mecanicista, también produjeron una visión muy distinta y muy nueva de la naturaleza, y hay muchos artistas que están haciendo trabajos biomiméticos, pero con una nueva biomimesis. Por ejemplo, Jonathan McCabe, que hace arte generativo, y que trabaja con un tipo de algoritmo que se llaman autómatas celulares, que son algoritmos que se usan para simular los sistemas complejos, y produce este tipo de imágenes que, digamos, imitan mucho o se parecen mucho a lo que uno encontraría quizás en un microscopio electrónico, ¿no? Y yo encontré como una similitud, digamos, un parentesco muy importante con otro artista, con otros dos artistas, que trabajan con medios totalmente diferentes, pero que están también integrados dentro de esta estética biomimética. Uno es este artista que tiene un nombre que para a mí me resulta muy difícil de pronunciar, que esperen que lo voy a poner acá, para que los que quieran, acá está, Volhard Stutzberger, no sé cómo será, quiero que me perdonen, pero bueno, es un genio total este artista, trabaja con, ¿cómo se llama? Generando reacciones, haciendo visuales analógicas con fluidos y generando reacciones químicas. Entonces, notarán cierto parecido, ¿no?, entre el tipo de estética que produce. Y esto lo podemos también emparentar con otro trabajo, otro artista que se llama Bruce Riley, que utiliza otra técnica bastante diferente, pero también vamos a encontrar cierta familiaridad en el resultado. Que vamos. You're always investigating it. It's not about a end result. Trying to use techniques that you remember, but also looking for things that you've never seen before. You can't have any other intent but moving. You can't worry about it. You can't stop. You can't choke.
It's obvious when it works. It's obvious when it fails. Voy a adelantar un poco así vemos los trabajos, los resultados. Y van a ver que hay un parecido con, sobre todo con los trabajos de Jonathan McCabe, ¿no? En cualquier tan son estos trabajos hechos con los autómatas celulares, con unos sistemas de autómatas particulares que se llaman reacción-difusión, ¿no? Estos son los trabajos de Riley. Bueno. Que por momentos a veces cae un poquito como en cierta figuración, pero bueno, la mayoría también parecen como figuras, bueno, acá hablando de la figuración, ¿no? Pero la mayoría tiene que ver un poco con esta cosa también de vuelta de lo microscópico, de lo celular, ¿no? De los tejidos. Ahora me voy a detener en un tema bastante interesante que ha producido un cambio en los últimos años, muy impactante, que tiene que ver con el avance de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nace con la historia de la computación, digo, van de la mano, nacen juntas. Pero la verdad que los primeros años, las primeras décadas de la inteligencia artificial es una historia de frustraciones, ¿no? De cosas que no se alcanzan. De la década del 70 para acá, que empieza un poco la inteligencia artificial conexionista, empieza a aparecer nuevos paradigmas, nuevas cosas como las redes neuronales, los autómatas celulares, los algoritmos genéticos, ese tipo de cosas. Y de la mano de eso, en la última década ha habido avances muy fuertes, particularmente con el tema de las redes neuronales, que han alcanzado un nivel semántico, es decir, que logran obtener significado de la información, lo cual es muy impactante. Y uno de los temas centrales que se mete dentro de esta problemática tiene que ver con, esto es una pregunta que se hace en un texto que se llama 10 preguntas sobre el arte generativo computacional, escrito por John McCormack, Oliver Brown, Alan Dorin, Jonathan McCabe, el artista que acabamos de ver, Gordon Monroe y Michelle Whitelaw, ¿no? Y ellos se preguntan, ¿puede la estética humana ser formalizada? Eso es la respuesta que proponen, ahí es un poco dice, el intentar hacer arte con computadoras parece portar una doble moral, dice, se le exige a la computadora hacer arte en total autonomía, ¿no? Un poco los imperativos del arte generativo, y luego se le pide que tenga la creatividad humana evaluada según los estándares humanos, ¿no? Como diciendo, ¿para qué le estamos pidiendo a la computadora que sea independiente si después le estamos pidiendo que haga lo mismo que nosotros? Pero al momento de hacerse esas preguntas, uno podía decir que la estética humana era muy difícil de formalizar. O sea, era muy difícil obtener un algoritmo de cómo pintar como Miguel Ángel. Era muy difícil obtener un algoritmo de cómo pintar como Van Gogh. ¿Bien? Bueno, hoy en día eso cambió. Y esto es un tema muy, muy serio, ¿no? Hay un trabajo que le voy a mostrar ahora que se llama The Next Rembrandt, que ya tiene un par de años, que es un proyecto de Microsoft y ING, que es una especie de consultora para los mercados bursátiles, trabajan con supercomputadoras, toda esta gente. Y ellos lo que hicieron fue un algoritmo con una red neuronal que analizó las pinturas de Rembrandt, sobre todo los retratos de Rembrandt, y a partir de ahí, de ese análisis, pinta su propia pintura de Rembrandt, pero no a partir de una pintura existente o de un personaje existente, sino que este algoritmo logra imaginar cómo sería otra pintura, lo que sería la siguiente pintura de Rembrandt, ¿no? Un poco como dice el título. Entonces, les voy a mostrar acá un poco cuando ¿cómo se llaman? Los programadores, que son dos animales, dos bestias totales, o sea, bestias de capaces, ¿no? Obviamente. Hablan de la parte del análisis. We took parts of the face and we started to compare them. And Bueno, empieza a contar cómo van comparando los distintos ojos de los retratos, las distintas narices, las distintas bocas, las distintas orejas, ¿no? Las distintas partes del rostro. Luego ahora a continuación empieza con que empiecen a investigar las relaciones de proporción de las facciones de los rostros pintados por Rembrandt. Más adelante empiezan a hablar de cómo también hacen un análisis tridimensional de la pincelada de las pinturas de Rembrandt, porque esto no lo imprimen en plano, sino que lo hacen con una impresora 3D que le da el volumen a la pincelada, ¿no? Esa es la parte que hacen el análisis de la pincelada, por ejemplo, en cuanto al volumen. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Bueno,
este es el siguiente Rembrandt. O sea, esta pintura fue pintada totalmente por un algoritmo, sin intervención humana, ¿no? O sea, y este personaje no existe, ni fue pintado nunca por Rembrandt, ni tampoco existe en la vida real. Es un personaje ficticio creado por un algoritmo, ¿no? Y fíjese que el nivel de acabado es extremadamente humano, ¿no? O sea, es muy difícil lograr algo así. Sería muy difícil hacerlo para un ser humano que no es Rembrandt, ni hablar para programarlo como un algoritmo, ¿no? Y otro trabajo, para ir cerrando, que sigue esta línea, es este trabajo que se llama Memories. Esperen un cachito que, a ver, voy a decir. Que lo voy a buscar. Acá. Memories of Passerbys. O sea, que sería algo así como memorias de lo pasajero, ¿no? Y básicamente es de vuelta una red neuronal que va imaginando rostros en función de una estética que obtuvo a partir de analizar muchas pinturas del Renacimiento. ¿Bien? Algo parecido, pero acá produciendo como una cosa un poquito más surrealista. Entonces, acá a diferencia del otro, que el otro hace una pintura de Rembrandt y quedó ahí, en este caso, la computadora, la red neuronal, va constantemente mostrando, esperen, a ver si puedo mostrarle acá. Vamos a ver ahí. Ahora, la computadora va constantemente mostrando un rostro con una identidad más femenina y otro con una identidad un poquito más masculina, y va constantemente cambiando y mutando de uno a otro. Nunca se queda quieto, nunca repite, no está preconfigurado. O sea, es el algoritmo funcionando delante de nuestros ojos constantemente y reconfigurando constantemente, ¿no? Y produce una cosa muy extraña porque plantea algo que plantea Solás en el texto de Generatividad de Molde Interno, que él dice que la primera etapa del arte generativo va a ser una etapa que imite, va a ser biomimética, es decir, va a imitar la naturaleza. La segunda etapa del arte generativo imitaría el arte y sería esta, ¿no? Pero la tercera etapa, según, digamos, Solás, es la que produzca una suerte de arte que no termine de ser ni humano ni no humano. Y este está ahí en el borde, está entre la limitación del arte, claramente, pero también empieza a parecer una cosa extraña, ¿no? Una cosa que es novedosa, ¿no? Y yo lo primero que me pregunto cuando veo todo esto es qué va a pasar cuando las redes neuronales dejen ya de imitar al hombre y empiecen a proponer cosas nuevas, ¿no? Cosas propias. Ahí puede empezar a aparecer como un territorio del arte que quizás para nosotros es totalmente desconocido en este momento. ¿Bien? A ver si podemos ver algunos ejemplos más acá de este trabajo. Ahí está. Bueno, y entonces con esto estaríamos terminando mi presentación.